Nos ponemos de pie y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, vamos a leer en adelante, a ver. Dice así en el primer texto, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el verso 8 dice, sigamos leyendo el 6 igualmente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Señor, por esta palabra que compartiremos. Señor, que su Santo Espíritu sea acomodando cada una de las palabras, Señor, en cada uno de los corazones de mis hermanos. Sea usted trayendo la revelación del conocimiento de su gloria, para que nosotros podamos caminar de acuerdo, Señor, a su palabra, y no de acuerdo a nuestros propios ideales, ni de acuerdo a nuestro propio conocimiento, sino de acuerdo al conocimiento de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, toma autoridad para hablar de su palabra en este lugar. Reprendo todo espíritu de incredulidad, lo echo fuera de este lugar, Señor, y declaro en este momento tiempo de bendición para que su pueblo sea edificado en su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí encontramos el apóstol Lucas, o a Lucas, ¿no? El evangelista, podemos decir también, enviando una carta a este ente o este señor importante, ¿no? Porque le dice: oh, el celestísimo Teófilo. ¿Por qué digo Lucas? Porque si ustedes leen el Evangelio de Lucas se encontrarán con la misma introducción. Entonces aquí le dice él: como te envié el primer tratado en donde te expliqué y te demostré todas las cosas, ¿no?, que habían de suceder. Él comienza este relato de esta forma para que este hombre llamado Teófilo pudiera entender lo que había sucedido en Israel. Y le empieza a explicar él lo que había sucedido. Pero en este explicar, hermano, o en este relato que Lucas está haciendo a Teófilo, nosotros podemos sacar para nosotros mucha bendición. Porque lo que está haciendo Lucas le está declarando lo que sucedió y lo que sucederá. Amén. Él comienza y le dice: hasta el día en que fue recibido arriba. En el verso 2, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido,
a quienes también después de haber padecido, dice, se presentó vivo, con muchas pruebas que no se pueden refutar, ¿no? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas le está explicando que el Señor Jesucristo, hermano, después que resucitó, se les apareció a ellos, ¿no?, a los apóstoles y a los otros que se reunían allí, que se les apareció durante 40 días y les declaró todas las cosas acerca del reino de Dios. Estas cosas son las que hoy día nosotros podemos disfrutar. Las encontramos aquí en la Escritura y podemos entender cómo Dios nos ha amado, porque Él es el que nos revela todas las cosas. Amén. Entonces, una de las cosas que podemos entender aquí, que es para nuestro beneficio, dice en el 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Le está diciendo que la promesa que el Señor Jesucristo les había dado a los discípulos en ese tiempo que se reunían con Él, era la promesa que ellos serían revestidos de poder, de autoridad, para que hicieran la obra del Señor. Es lo que la Biblia dice. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Yo pensé que estaba solo. Entonces, lo que dice aquí el Señor, le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué le está diciendo? En un corto plazo. Vosotros, los que estáis ahora aquí, recibiréis el Espíritu Santo. Es lo que le está diciendo, que es la promesa del Padre. En el capítulo 2 de Hechos encontramos que estos hombres, que era alrededor de 120 hombres, sí recibieron la promesa del Espíritu Santo y pudieron ellos hablar en otras lenguas y bendecir a Dios. Pero lo más extraordinario, hermano, de esto es que ellos recibieron la promesa, la cual les había sido dada, para poder anunciar el reino. Pero cuando ellos, hermanos, comenzaron a entender o a acercarse a Jesús, no creían, como lo que nos sucede hoy en día a nosotros. Muchos vienen hasta este lugar, pero no tienen una seguridad, no creen. No creen, sencillamente les es imposible. O muchos de nosotros mismos nos engañamos muchas veces a nosotros mismos, porque la Biblia a nosotros nos habla y nos dice que el corazón del hombre, refiriéndose a nuestro corazón, es engañoso. Dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Nosotros no conocemos nuestro corazón, porque muchas veces decimos una cosa y al día siguiente decimos otra. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Entonces, ellos, cuando comenzó el Señor Jesucristo, hermano, cuando se levantó de la sepultura, ellos tampoco creían. Los apóstoles, los discípulos que estaban allí, tampoco creían. Aunque habían estado con el Maestro, habían comido con Él, pero no creían. No creían, sencillamente. ¿Por qué? Porque Él les hablaba, hermano, una palabra de fe, como la que ustedes reciben hoy día, o como la que han recibido durante el tiempo que le han entregado su vida al Señor. Siempre ha sido una palabra en fe. Nosotros debemos creerla, para que lo de Dios, que es inmaterial o invisible, se haga visible, se haga material. Nosotros debemos creer. Amén. Cuando el Señor Jesucristo resucita, allí en Marcos, si ustedes me acompañan al capítulo 16 de Marcos, en el verso 9 comenzamos a leer y dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció a María
Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes, llorando. Es lógico, ¿no? Dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Así dice la Biblia, no le creyeron. Ellos, hermanos, cuando el Señor se levanta de la sepultura, dice que a la primera que se le aparece allí es a María Magdalena. ¿Por qué no se le apareció a Pedro? ¿Por qué no se le apareció a Juan, el discípulo amado? Sino que se le apareció a Magdalena, de la cual dice la Biblia, él había echado fuera 7 demonios. Porque esta mujer, hermano, creía en Dios. Dice que María Magdalena se levantó de madrugada en la mañana, preparando las especies, y fue al sepulcro. Porque la costumbre que era preparar el cuerpo con ungüento, con perfume, lo envolvían. Y a eso, de muy de mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro. Si ustedes leen ahí en el capítulo 16, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Es lógico, ellos movían la piedra, ven allí un muchacho, ¿no? Con un aspecto angelical y una ropa blanca que le resplandecía. Se espantaron ellas. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero y a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Al ver aquella visión, hermanos, las hermanas allí se espantaron. El ángel les habla y ellas salen de aquel lugar porque para decirle a los discípulos que estaban allí, dice la Biblia, llorando, porque su maestro había sido muerto. Pero ellos olvidaban, hermano, olvidaban la palabra que él les había dicho, que era necesario que él padeciera en mano de los romanos, en mano de los publicanos, de los gentiles, en mano de los fariseos, en mano de los religiosos de aquel tiempo. Era necesario, hermano, porque así estaba escrito de él, que el Hijo de Dios padeciera para dar libertad a los hombres y traer salvación a los hombres. Israel en ese momento esperaba un Salvador que los librara del dominio romano que estaba sobre ellos. Porque Roma en ese tiempo sojuzgaba las naciones, gobernaba las naciones, y Israel estaba sometida bajo el imperio romano. Y ellos esperaban, no, cuando digo ellos me refiero a Israel, Israel esperaba un libertador, como se les había sido prometido. Los profetas, la ley, hablaba de Jesús, que vendría un libertador a libertar a Israel de su cautiverio. Pero ellos no entendían, hermano, que el cautiverio en el cual Israel estaba era el pecado.
Hoy día nosotros tampoco muchas veces entendemos que nuestro cautiverio y nuestras cadenas, hermanos, no son visibles, son invisibles, son a través del pecado. Satanás obra a través del pecado y nos cautiva y nos lleva prisioneros y nos mete en cárceles de oscuridad, y allí estamos, hermanos, muchas veces perturbados, sin fe, sin esperanza, amargados, tristes. Esa es la obra de Satanás. Él nos lleva cautivos, nos enceguece la vista espiritual y no somos capaces nosotros de entender que Dios nos ama, que Él entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos vida y una vida abundante. Pero para que nosotros tengamos esta vida abundante, hermano, debemos ser como Magdalena, que creyó a Jesús y fue corriendo a donde sus hermanos. Fue corriendo, hermano, y llegó allí y les comentó lo que el ángel le había comentado, lo que el Señor le había dicho. Pero ellos no le creyeron. No le creyeron, hermano. Si ustedes siguen leyendo conmigo allí en el verso 12, en el capítulo 16 de Marcos, pero el verso 12, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Ni aún a ellos creyeron. Ni aún a estos hombres que se le apareció el Señor allí. Ellos fueron a los discípulos, ni aún a ellos le creyeron. Dice la Biblia, dice en el 14, finalmente se le apareció a los 11, refiriéndose a los discípulos. Se le apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. El Señor, hermano, los reprende duramente, porque ellos no habían creído, aunque aquellos le habían visto al Señor resucitado y le habían dicho a los discípulos, pero ellos no creyeron. Muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación que se encontraban los apóstoles, los discípulos de Jesús. Recuerden ustedes que nosotros somos discípulos de Jesús, estamos recibiendo sus enseñanzas. También somos discípulos como estos. Y muchas veces igualmente, aunque se nos dicen las cosas, no las creemos. No las creemos. Pero cuando el Señor, hermano, aparezca allí, como dice, en las nubes, como se fue en las nubes, dice el ángel, aquí mismo volverá. Cuando el Señor aparezca allí, dice que todo ojo le verá. Y Él nos reprochará, hermano, nuestra incredulidad. Pero ya no habrá tiempo de volver atrás. Ya no habrá tiempo de volver atrás. Porque ese momento será el momento de entrar a la boda del Cordero. Y muchos en ese momento, hermano, quedarán fuera. Por incrédulos. Porque sus corazones han sido duros. Han sido rebeldes, contradictorios. Piensan que nunca vendrá el Señor. Pero el Señor viene, hermano. Como ladrón en la noche, dice la Biblia. El día ni la hora nadie lo sabe. Pero Él viene. Puede ser ahora mismo, o puede ser dentro de una hora, o puede ser mañana, o puede ser dentro de 100 años. No lo sabemos, hermano. Debemos estar preparados. Amén. Entonces, dice, cuando una vez que los reprende, si ustedes se dan cuenta, hermano, qué importante es que nosotros podamos entender el mandamiento que Él nos ha dejado. Miren lo que dice. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y
y sanarán. Esto es, hermano, a los que creen. A los que creen. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aleluya. A toda criatura, el que creyere. Nosotros, nuestra obligación, hermano, como discípulos de Jesús, es anunciar el reino. Es proclamar la verdad de Cristo. Si la creen, no la creen, allá ellos. Si la creen, gloria a Dios, porque se salvarán los que creyeran. Los que no creyeren, gloria a Dios, porque ellos recibirán su propio castigo. Amén. Nosotros no hacemos, hermano, la jugada ya viene hecha. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir y sembrar la semilla que se nos ha sido dada. Nosotros no podemos empezar a examinar la semilla, esta sí, esta no. La semilla, hermano, que nos ha dado Dios es la palabra. Tenemos que lanzarla sobre la tierra para que la tierra, hermano, produzca el fruto del Señor. Vosotros sois la tierra de Dios. Si en vuestros corazones cae la palabra del Señor, entonces debe llevar fruto. Vosotros debéis dar fruto para vida eterna. Porque los frutos del Señor, hermano, son que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Que nosotros podamos esforzarnos y negarnos a nosotros mismos para caminar en santidad y rectamente. Amén. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros podamos, hermano, hacer su obra. Por eso Él dice allí en Hechos que seríamos revestidos de poder y de autoridad. Sin esta autoridad y sin este poder, hermano, no podemos hacer nada. Anoche les compartí a los hermanos que Dios es el que llama. Usted no está aquí por casualidad. Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado. Y si Él lo ha llamado, Él también lo está enviando. Amén. A predicar. Pero no lo ha dejado así a brazos cruzados, sino le ha dado autoridad, le ha dado poder, sobre todo obra del diablo, para que usted vaya y pueda llevar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, pueda romper cadenas del diablo. Pero para eso, hermano, tiene que creerle a Dios. Y cuando una persona le cree a Dios, camina en su palabra. Amén. Si usted cree a Dios, entonces usted caminará en la palabra del Señor. Aquí en Juan dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Estoy leyendo en Lucas, en el capítulo 24, verso 46 en adelante. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis invertidos de poder de lo alto. El hombre por sí solo nada puede hacer, hermano. Por eso es tan importante lo que nos dice aquí en Hechos, que nosotros debemos buscar la promesa del Padre para que podamos ejercer de acuerdo a la voluntad de Dios, de publicar a este Cristo resucitado, que ya no está muerto sino que está vivo, para dar vida a los hombres que se encuentran muertos en sus delitos y pecados. El Señor quiere dar vida. A usted lo ha elegido, hermano, para llevar esa vida. A usted la ha elegido, hermana, para llevar esa vida. ¿Está dispuesta usted a servir a Dios? Aleluya. Entonces, busque de su gracia, busque de su misericordia. Aquí dice el Señor que los que creyeren serían bautizados con poder. Juan dice bautizó en agua,
Pero el Señor dice, yo bautizaré en Espíritu Santo y fuego. Esa es la promesa que tenemos del Padre. Para hacer la obra de Dios, hermano, necesitamos esta autoridad, necesitamos este poder. Yo no sé cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios. Si ustedes quieren tener la voluntad de Dios, entonces usted tiene que decirle, Padre, he aquí mi vida. Derrama sobre mi vida tu promesa para yo poder hacer tu obra aquí en la tierra. El que cree, todo es posible. Y esta es una promesa, hermano. La única condición que tiene esta promesa es que nosotros creamos. Que nosotros creamos para que Dios pueda usarnos de acuerdo a su voluntad. Si ustedes están dispuestos a creerle a Dios, entonces no hay nada, hermano, que pueda impedir que el Espíritu Santo sea derramado sobre sus vidas. Y ustedes puedan hacer la obra de Dios, yendo a orar por los enfermos para que estos sean sanados. Yendo a orar por aquellos que están en cautiverio y sean libertados. Amén. Esta es la obra del Señor, abriendo los ojos de los ciegos. Trayendo, hermano, aleluya, dice libertad a aquellos que están allí oprimidos por Satanás y postrados en camas de hospitales o postrados en sus propias casas. La obra del Señor nos ha encomendado a nosotros. Si nosotros somos valientes, entonces, hermano, buscaremos de la gracia del Señor para que Dios pueda usarnos y podamos nosotros ir y hacer la voluntad de Dios. Aquí en el capítulo 2 de Hechos, el apóstol Pedro, hermano, anunciando el reino y el evangelio, después de haber recibido el Espíritu Santo, puesto en pie delante de más de 3,000 personas, les dice, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. ¿El Señor lo ha llamado a usted? ¿El Señor la ha llamado? Para usted la promesa. Para usted la promesa. Para usted la promesa. Si usted cree, para el que cree, todo es posible. Ponemos en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darle gracias, Señor, porque usted es Dios. Iglesia Cristo, la salvación del hombre, un lugar de refugio en medio de la tempestad. Carrera Santa Eugenia 216, Girona Capital. Estudios bíblicos, lunes, martes y jueves a las 20 horas. Culto general, sábado a las 20 horas. Escuela dominical y culto general, domingo a las 12 del mediodía. Pastor, hermano Manuel Ormazábal Sánchez. Eres bienvenido a nuestras reuniones. Que Dios te bendiga.